Buenas chicos y chicas, para continuar con este video vamos a trabajar el contenido de las capas de negocios, de datos y de presentación. La capa que vamos a trabajar a continuación es la más cercana a la base de datos. Sí, estás en lo correcto. Es la capa de data de acceso. Como lo trabajamos anteriormente, la capa de data de acceso ya tiene su proyecto y su clase encargado de extraer lo que es el string connection para poder conectarse a la base de datos. No obstante, este string connection es simplemente una cadena de caracteres. El cómo se use y dónde se use es parte de lo que vamos a trabajar a continuación. Para llevar un orden, vamos a crear en el Data Access una carpeta. Esta misma se denominará Data Access. Esta carpeta va a contener cada uno de los objetos que vamos a trabajar en nuestro proyecto. En este caso, como lo vimos anteriormente, vamos a trabajar, en este caso, estamos hablando del objeto persona, el objeto género y el objeto profesión. Entonces, dentro de la carpeta de Data Access vamos a proceder a agregar clases. Como lo mencioné anteriormente, vamos a crear una clase denominada persona, la cual vamos a establecer como pública. También vamos a crear otra clase denominada profesión, la cual igualmente haremos pública. Y por último vamos a crear otra clase denominada género, que al igual que las otras va a ser también pública. Una vez que tenemos establecidas las clases, tenemos que saber en qué vamos a trabajar esas clases. Como son clases especialmente para lo que es manipulación de datos dentro de la base de datos, entonces es importante que trabajemos principalmente las cuatro funciones: consulta, inserción, actualización y modificación. Una vez que tenemos esto decidido, entonces procedemos a crear un método public void insertar datos. Como es de tipo void, no se le va a devolver nada. Asimismo, también trabajaremos public void modificar datos. Luego, public void eliminar datos. Y por último crearemos el método de consulta. Public data table listar datos. El cual de momento tendrá un return null para que no nos dé problemas con lo que es la devolución de datos, el método como tal. No obstante, como pueden ver, el data table nos está dando un error. Esto es debido a que el using que hace referencia a este objeto no está establecido. Por lo tanto, procederemos a establecer el using. En este caso es el using system.data. Una vez que está establecido, podrán ver que la clase como tal no da errores. Procedemos a compilarla con el fin de saber que todo está correctamente aplicado. Una vez que tenemos esto, procedemos entonces a copiar esta misma estructura de métodos en cada una de las clases
que van a interactuar con su respectiva tabla. En este caso, ya hicimos esto por la clase de género. Ahora haremos lo mismo por la clase persona y respectivamente por la clase profesión. No obstante, igual que pasó con la otra clase, tenemos que establecer el using dentro de cada una de las clases que establecimos el objeto DataTable. Una vez establecido este objeto, procedemos a extraer la cadena de conexión del objeto utilidades. Para ello, y para que nos sea aplicable para toda la clase en general, vamos a crear un string connection, o sea, un objeto de tipo string que va a ser una variable global. En este caso, strcon, el cual lo vamos a inicializar en el string.empty. Pero para que funcione de manera correcta, crearemos un constructor basado en el nombre de la clase, en este caso género, el cual se va a ser encargado de cargar el strcon. ¿Con qué lo vamos a cargar? Precisamente lo vamos a cargar con el objeto conocido como dataaccess.utilidades.getStringConnection. De esta manera podremos entonces obtener el string connection con el método getStringConnection de la clase utilidades. Lo mismo aplicaremos para los otros objetos, dado que el string connection es una variable que va a funcionarnos en cada uno de los objetos que hemos creado. Y así como lo hicimos en el constructor del objeto género, de la clase género, procedemos entonces a crearlo en el constructor de la clase persona. Para ello entonces creamos un método public persona que, como bien lo saben, hace referencia al constructor de la clase. Y lo mismo haremos para la clase profesión. Luego de haber hecho eso, procedemos a compilar con el fin de saber que no hay error alguno. Una vez que estamos listos para proceder con lo que es el ingreso del código, tenemos que tomar algo muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya lo mencionamos anteriormente, y esto es insertar, modificar, eliminar o consultar datos. Para ello ocupamos las órdenes o instrucciones que se van a ejecutar en SQL Server. Dado que nuestra tabla en este caso es profesión, tenemos que tener claros lo que es el método o la instrucción para insertar, el mismo para actualizar, luego para eliminar y por último consultar. Si bien en el transcurso de nuestro desarrollo estos pueden variar un poco, aquí está claro que tenemos las 4 instrucciones que nos van a servir más adelante. Entonces, una vez que tenemos las instrucciones, empezamos con lo que es el trabajo de la inserción de datos. Para lo que es la inserción de datos, necesitamos lo que es el objeto encargado de la conexión, SQL Connection, el cual se va a alimentar del strcon que habíamos creado con anterioridad. Una vez que tenemos establecido esto, procedemos a lo que es cargar la instrucción o comando que
vimos anteriormente en SQL Server. Como pueden ver, esta instrucción maneja un parámetro de identificación de profesión, un parámetro de descripción y un parámetro de estado. Mismos parámetros que tienen los nombres que van a ser utilizados dentro de los parámetros y asimismo son parámetros que también tenemos que enviar dentro de nuestro procedimiento, en este caso las variables id proceso, str descripción y estado. Una vez que tenemos todo esto claro y que ya tenemos claro que la instrucción es una inserción, entonces procedemos a correr el SQL command. El SQL command es aquel que se encarga de configurar lo que es la conexión y el comando de instrucción que se va a ejecutar. Ya establecida la instrucción en el str sintaxis y el connection en el con, dados estos objetos se colocarán en el constructor del SQL command. Esto generará el objeto cmd_new_order. Una vez generado esta instrucción, procedemos entonces a establecer qué tipo de instrucción es. Si bien es una instrucción textual, como lo acabamos de mencionar, hay que establecer o dejar claro que existen varias instrucciones, dentro de ellas table direct, text o store procedure, cada una utilizada para realizar o la ejecución de nuestro procedure o la ejecución o representación de una tabla directa o de una instrucción como lo estamos haciendo en este caso. Dado este tipo de instrucciones, procedemos entonces a cargar los parámetros. Los parámetros se cargan a partir de una función de agregado en la propiedad parameter. Una vez establecido esto, procedemos a crear dentro de este agregado el objeto SQL parameter, el cual va a recibir el nombre del parámetro que estamos utilizando en nuestra sintaxis de base de datos. En este caso, la primera va a ser ID Profession. Y asimismo, el tipo que se va a utilizar. En este caso, el ID Profession es un campo de tipo entero, por lo tanto, también es necesario que el parámetro sea de tipo entero. Una vez establecido esto, procedemos a cargar el valor del objeto ID Profession, el cual será con el parámetro que nosotros ingresamos por medio del procedimiento. Asimismo se carga cada uno de los parámetros que se están utilizando en esta instrucción de inserción. Lo único que cambia realmente es el tipo que se va a utilizar, sea este en este caso int, un varchar para descripción o un bit para estado. Dado y establecido esto, que es puramente configuración, no es necesario ingresarlo en un proceso o en un bloque de excepciones, puesto que no va a generar ningún error. No obstante, la parte de conexión sí es necesario establecerla en un bloque de instrucción, en un try catch. Dentro de la parte del try, procederemos a encender lo que es la conexión a la base de datos por medio del com.open. Una vez que tenemos la conexión a base de datos, como esto es una consulta, como esto es una ejecución de un procedimiento que no es una consulta, utilizamos la instrucción execute non-query. Asimismo, utilizamos el catch para el control de excepciones y una vez que ambas instrucciones se finalicen, ya sea que pase por un bloque del try o por el bloque de la excepción, procedemos a cerrar la conexión. Con esto finalizaríamos con el proceso de inserción. Una vez que terminamos con el proceso de insertar, queda proceder con lo que es la modificación y la eliminación, que prácticamente utilizan el mismo conjunto de instrucciones que se usaron en la inserción. Para ello entonces procederemos a copiar la misma instrucción que utilizamos tanto en el insertar como en el eliminar y el modificar. Para lo que es el modificar, lo único que tenemos que hacer es irnos al SQL Server donde teníamos la instrucción del update, copiarla
y pegarla dentro del str sintaxis. Esto dado que dentro del update utilizaremos precisamente lo que son la instrucción con el parámetro de descripción, con el parámetro de estado, esto para que sean los campos que se van a modificar. Y asimismo, lo que es el ID profesión para lo que es el filtro. Una vez modificada la instrucción para que esté dentro del str sintaxis, procedemos a establecer qué parámetros se ocupan modificar. En este caso, como ya mencioné anteriormente, utilizaremos el ID description, lo que es el parámetro de estado y lo que es el parámetro de descripción. Por lo tanto, utilizaremos los mismos parámetros que se están utilizando en el campo de inserción. Una vez que está claro que vamos a usar los mismos parámetros también y que la instrucción de conexión es exactamente lo mismo y no es una consulta, entonces creo que lo que es el método para modificar datos está finalizado. Ahora procederemos a copiar los parámetros para utilizarlos dentro del método de eliminación. Pero el método de eliminación solo requerirá del ID profesión, ya que es un campo llave. Una vez establecido el ID profesión, procedemos a cambiar la instrucción de el str sintaxis. Nuevamente nos iremos al SQL Server, copiaremos la instrucción del delete que ya habíamos diseñado, la pegaremos y la agregaremos dentro del str sintaxis. Nuevamente, como lo mencionamos anteriormente, el SQL Commands no es modificado y tampoco el Command New Order, que es el objeto creado por el SQL Commands. Lo único que aquí varía es el hecho de que no vamos a utilizar 3 parámetros, sino únicamente uno. Una vez que ya tenemos el SQL Command configurado correctamente y que la instrucción del Open y el Execute Non-Query no van a variar ya que no hay consulta, entonces damos por un hecho que lo que es eliminar datos, lo que es modificar datos y lo que es insertar datos está finalizado. Una vez finalizado el proceso de eliminación, solo nos falta lo que es la consulta. Para efectos de la consulta necesitamos agregar el objeto de conexión que ya lo conocemos previamente. No obstante, necesitamos que agregar un objeto que va a encargarse de recibir los datos una vez que la conexión sea apagado. Este objeto en este caso será el DataTable. Luego de agregar el objeto DataTable, de declararlo como tal, procedemos a lo que es la consulta de datos. En este caso, la consulta de datos tenemos que hacer lo mismo que hicimos en procedimientos anteriores. Agarrar lo que es la consulta principal que está en el SQL Server, copiarla y pegarla dentro de nuestro SQL sintaxis. Para estos efectos procedemos a acomodar la consulta de manera que pueda ser aceptada por la cadena de conexión. Una vez que tenemos la cadena de conexión ya formada con la sintaxis de consulta, procederemos a ingresar lo que es el SQL Commands, esto con el fin de establecer el tipo de instrucción que vamos a utilizar. Para certificar que la instrucción sea correctamente ingresada con el tipo adecuado, estableceremos lo que es el SQL Commands con la instrucción de tipo text que hace referencia a lo que es el texto que estamos utilizando en la variable SQL. Una vez formado lo que es el SQL Commands y bien configurado, ingresamos lo que son los parámetros requeridos. Esto tomando en cuenta
que el parámetro ingrese ya sea con un 0 para toda la consulta o que ingrese con un valor específico para que solo retorne un valor. La única diferencia entre las conexiones anteriores y esta es que utilizaremos en vez de un SQ non-query, un SQ reader para extraer la información y depositarla dentro de un objeto de tipo SQL Data Reader, el cual va a ser el puente entre nuestro objeto no conectado y nuestra consulta con la base de datos. Una vez finalizado esto, inicializamos nuestro objeto dentro de un data table y lo cargamos por medio del datatable.load. El método load se va a encargar de cargar el SQL Data Reader, esto con el fin de que podamos utilizarlo sin necesidad de estar conectados a la base de datos. Y una vez que esto se concluye, procedemos a apagar lo que es el SQL Data Reader. Esto con el fin de que si esa instrucción se abarcó correctamente, simplemente correr lo que es el apagado de la conexión o si en caso presentó un error también apagar la conexión y retornar su valor. No obstante, si todo se logró correctamente, procederemos a devolver toda la información en un data table. Una vez finalizado con esto, damos por comprendido que hemos hecho las 4 funciones de nuestro método de base de datos. En este caso estamos hablando de la inserción, la consulta, la actualización y la eliminación. Lo mismo habrá que hacer con los otros objetos, no obstante, esto se los dejaré a ustedes para que se pongan a practicar un poco en relación a lo que es trabajar este tipo de sintaxis. Que tengan buena suerte y nos veremos hasta el próximo video. Saludos.